Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Soy Carolina Bayona y esto es Perú 21 TV, la voz del 21. Vamos a dar paso a la entrevista, pero antes les quiero mostrar la portada de nuestro Perú 21 porque vamos a desarrollar esta nota con nuestro entrevistado. Hoy Perú 21 ha informado sobre el nuevo titular del Ministerio del Interior y pone la policía en malas manos. Vamos a conocer de a pocos, estamos conociendo a Luis Barranzuela Vite, quien es ahora el nuevo titular del Ministerio del Interior, asesor en temas cocaleros del congresista Bermejo, asusado por terrorismo, abogado además, no solo de Bermejo, sino de Bellido y de Perú Libre. Pero no solo es este quizás el conflicto que se tiene con el partido de gobierno, sino hay otros temas más que nos gustaría discutirlo con nuestro invitado, a quien le vamos a dar la bienvenida, y es el ex viceministro del Interior, don Ricardo Valdés, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos su disposición. Don Ricardo, muy buenas tardes, gracias por estar con Perú 21. Buenas tardes, con mucho gusto. Bien, se supone que el gobierno debe hacer los cambios pensando en quienes pueden aportar técnica y sí, políticamente, pero pareciera de que este señor Barranzuela está ahí como una ficha precisa, exacta, para poder sostener lo que se le viene a Cerrón y al partido de Cerrón. ¿Usted ha tenido oportunidad de leer la hoja de vida del ahora ministro del Interior? Nos encantaría saber cuál es su impresión. Mi primera impresión fue de una tremenda sorpresa. Yo he estado en varias oportunidades en el Ministerio del Interior y he participado de diversos procesos de ascensos y me ha tocado en ese sentido revisar las hojas de servicios de los oficiales para estar seguros de qué gente va a ascender, esto a grados de general, pero también he tenido la oportunidad de revisar las hojas de vida de personal en coordinación obviamente con el comando para ver a quienes se les iba a invitar por renovación. Y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo ver la hoja de vida del ministro Barranzuela cuando era policía. Pocas veces he visto una hoja de vida tan ferozmente lamentable. Es decir, 431 días de amonestaciones y de sanción, y otros 56 días de rigor que solamente se aplica cuando hay casos graves, faltas graves. Basta con que un oficial, un coronel, digamos, tenga algunos días de rigor, 3 o 4, para que no sea jamás general. Y este es una persona que que ha acumulado 56 días de rigor más 431 días simples de sanción. Eso es muchísimo. Los puntos, don Ricardo, además Esa, de los puntos bajos en ética y en moral. claro, o sea, a lo largo de su historia, ¿no? En el año 96 jalaba en conocimientos y otros años también. En el 2001 con menos de 65 puntos en todo lo que es moral y ética. En fin, además, él fue dado de baja, lo sacaron de la policía y él reingresó en el año 93. Es decir, con estas cantidades de sanciones, lo que nos muestra es un perfil de un policía no solamente poco preparado, sino que además con bastantes problemas de adecuación a las normas, con muchísimos problemas de respeto a la autoridad, no solamente hacia la autoridad que tiene encima de él o al cumplimiento de las normas, sino que él mismo, según lo que dice su hoja de vida, ha tenido serios problemas también de abuso de autoridad, de acuerdo a las sanciones que están registradas. Es una persona que durante su ejercicio profesional ha estado en curso en diversos procesos judiciales, como están en su hoja de vida, ¿no? Administración pública, abuso de poder, insulto al superior, encubrimiento, que es bastante serio, por cierto. Entonces, es sorprendente que una persona así sea ministro de Estado, ¿no? En una Sea palabra, un ¿cómo candidato. califica usted, don Ricardo, en una palabra, cómo calificaría, empezando de ahí, la hoja de vida, la ficha de vida del nuevo ministro del Interior, de Luis Barranzuela Vite? Más que una hoja de vida, para mí es un prontuario. Y eso es mucho Por decir. ahí, ¿no? Porque Policialmente además... hablando, pues.
Empecemos por ahí porque además acabamos de cambiar a un premier que no ha sido calificado, sino que además no tenía la experiencia, ¿no? Y ahora con estos cambios. Lo segundo que quería consultarle era lo siguiente: no es cualquier policía, tampoco es cualquier abogado. Estamos hablando del abogado de Cerrón, de Bellido y del mismo Perú Libre. Entonces, ¿aquí no habría un conflicto de intereses? Muchísimo, enorme. O sea, es decir, ese es el segundo gran problema. O sea, el primer problema es el perfil para ministro de Estado, no lo cumple. El segundo problema son los antecedentes que tiene como policía, que lo que hacen es más bien generar más un rechazo que adhesión, pero ya en el aquí y ahora hay que analizar qué es lo que hace el señor Barranzuela, y resulta que es un abogado muy cercano de los grupos de poder en estos momentos. Cerrón, Bellido, que sigue siendo congresista, Bermejo, que también es congresista, y en circunstancias que hacen con el trabajo actual de la policía y que hacen con el trabajo del Ministerio del Interior en la lucha contra el lavado de activos, en la lucha contra el terrorismo, en la lucha contra el narcotráfico y por supuesto en la lucha contra la corrupción. 4 delitos que están muy cercanos, aún por probarse obviamente, salvo la corrupción que ha sido probado en el caso de Cerrón, pero los otros son delitos muy complicados que están en estos momentos en proceso, y tener a un ministro que es el abogado de quienes son los investigados, o lo que ha sido hasta antes de ayer, de lo que son los principales investigados con gran manejo político, da mucho que pensar con respecto a la decisión que ha tomado el presidente, ¿no? Mucho que pensar. De estas cuatro responsabilidades que ahora están en manos de este nuevo ministro, pareciera ficha, es decir, han cambiado un peón que fue Bellido con un alfil, porque él sí está ahí con mucho conocimiento. Y de estas 4 cosas que usted menciona, 2 de ellas me gustaría insistir para ver de qué se trata. Primero, la lucha contra el narcotráfico, que imagino tiene que ver también con la lucha o con la erradicación y la expansión de la coca, y bueno, también la lucha de la corrupción, que tiene que ver con esto del lavado de activos. Empecemos con esto, por favor. El congresista Bermejo tiene empecinado un proyecto que es la ley de la coca. Tiene su bolsón muy fuerte también allá en el Braen, y este señor Perú 21 hoy día ha informado de que se ha presentado como asesor en temas cocaleros del congresista Bermejo, asusando además a los cocaleros para que ellos puedan luchar contra el Estado, ¿no? Entonces, imagino que usted también ha podido leer la información de Perú 21. Permítame, por favor, solamente citarle lo que ha dicho el ministro ahora, ¿no? Que hace pocas horas, la semana pasada, les dijo a los productores de la coca: háganse sentir, levanten la voz de protesta. Lo ha dicho hace poco, el sábado 2 de octubre. El poder está en el Braen, no está en Lima. Entonces, empecemos por ahí. ¿Qué podemos hacer con un ministro que asusa a los cocaleros en contra de las políticas que por años está poniendo el Estado? A ver, partamos de 2 principios. El primero es que la coca sembrada ilegalmente es el principal insumo para la cocaína. Es decir, el narcotráfico de cocaína no existiría si no existiese hoja de coca ilegal. Entonces, lo que se erradica es la coca ilegal. Hay también coca legal. Lo que se erradica es la coca ilegal. Y la entidad a cargo de la coca ilegal es el CORA, que es manejado por el Ministerio del Interior. Entonces, ahí tenemos un problema muy serio de comprensión del problema. O sea, ¿cómo puedes tener un ministro del Interior que está impulsando el cultivo de coca ilegal o se está oponiendo a la erradicación de coca ilegal, de acuerdo a las declaraciones que tuvo en Pichari, que además también me ha parecido también ver algunas en Aguaitía, pero esta de Pichari es la que concretamente es la que está mencionando? ¿Cómo puede haberlo declarado esto hace pocos días atrás, ni siquiera hace una semana, y ahora está asumiendo el cargo, que debe llevar adelante la política de erradicación de coca ilegal y la política además de lucha contra el narcotráfico? Es absolutamente contradictorio, y es absolutamente peligroso que una persona con esas credenciales asuma
la jefatura política de la lucha contra el narcotráfico. Ujú. Entonces, por eso digo que es sorprendente y es tremendamente preocupante. No puedo entender cómo esta información no la maneja el presidente de la República. No lo entiendo, la verdad. Ujú. Bueno, pero se ha indicado de que Pedro Castillo se ha reunido con Cerrón antes de juramentar a su nuevo gabinete. Don Ricardo, el nuevo ministro Barranzuela, el ministro del Interior, podría, por ejemplo, ordenar, está dentro de está dentro de su supeditación, ordenar que no se continúe con la erradicación de la coca, podría dar esas órdenes a las Fuerzas Armadas, al Ejército, podría además hacer cambios en las comisarías, en la policía, para que, bueno, los que están ilegalmente ahí expandiendo la hoja de la coca no tengan este cumplimiento de la ley, es decir, esta erradicación que por años se ha hecho como política de Estado, está dentro de su competencia. Dentro de la competencia como ministro de Estado está en dirigir, obviamente, el trabajo político y está en dirigir el sector y coordinar con las diversas fuerzas del sector y con otras fuerzas, además, que tienen que hacer con las Fuerzas Armadas que están en el control del BRAEM, toda la política de lucha contra el narcotráfico y contra el cultivo ilegal de la coca. Esa es la prerrogativa del ministro. O sea, y eso es lo que le toca hacer, porque además nosotros somos parte de un mundo, porque buena parte de esa cocaína se vende en el exterior. Hay tratados internacionales que cumplir, y somos parte de un mundo globalizado que lucha todo ese mundo globalizado contra la droga ilegal, que obviamente genera serios problemas de salud pública. En ese sentido, lo que deje de hacer el ministro ya es un problema. Si además hace algo en contra de ese proceso y procedimiento, estaría siendo cómplice del narcotráfico o de los productores de cocaína. Entonces, va a tener que seguramente que tomar, digamos, algún tipo de decisión al respecto, pero por lo que hemos visto, por los comentarios que ha realizado, yo sospecho que esas decisiones no van a ser necesariamente las correctas. Ujú. Vamos a estar atentos en todo caso. Ahora, por otro lado, de una de las cosas que usted mencionó, esta lucha contra la corrupción, además, sabemos de que en este momento Vladimir Cerrón, el dueño del partido de Perú Libre, está pero muy cerquita, ¿no? Está lindando con un pedido de nuevamente encarcelación. Y hace poco también se ha dictado prisión preventiva a implicados dentro de lo que es lavado de activos a partir de los dinámicos del centro. Entonces, él también, el ministro, no es cualquier abogado, por eso le decía, hemos estado revisando, incluso es especialista en lavado de activos y ha participado en conferencias internacionales. Entonces, al respecto, ¿usted cuál es su preocupación? Mire, él ha trabajado los últimos años como mayor de la policía hasta el año 2012, precisamente el lavado de activos dentro de la DIRAN. Conoce perfectamente cuáles son los mecanismos que usa la policía para poder analizar cómo es que los delincuentes pagan el dinero y cuáles son las técnicas que usan los delincuentes para poder precisamente evadir la justicia. Entonces él tiene información muy importante que en principio debiera ser destinada al bien, a la lucha contra lo ilegal. Pero si él ya como abogado penalista empieza a emplearlo más bien para facilitar o eludir el brazo de la justicia, si este fuese el caso, tendríamos obviamente un problema muy serio ya dentro del ejercicio profesional de Venezuela como abogado. Ahora, como ministro de Estado, tiene también una altísima responsabilidad en la lucha no solamente contra el narcotráfico, como hemos mencionado, sino también contra la corrupción, porque además se está manejando a la policía especializada, y por policía especializada me refiero a la policía de lavado de activos, a la policía de alta complejidad, que es la DIVIAC, ¿no? A la DIANDRO, que es la operativa, y luego tiene dos unidades de inteligencia, la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior y la Dirección de Inteligencia de la Policía. Entonces son en realidad 5 unidades especializadas que hacen con la visión en conjunto para perseguir los casos de
corrupción y, por supuesto, los casos que además están relacionados con otro tipo de delitos, porque sistémicamente se unen muchos delitos, ¿no? En este caso, de tráfico de armas, de sicariato, sin pasando por otro tipo de delitos, de crímenes. Entonces, ahí sí, cómo no van a estar preocupados cuando él es el abogado defensor de estos personajes que se encuentran investigados, no solamente ya por corrupción o por narcotráfico, sino también hay que recordar que está el delito de apología del terrorismo, y en el caso de su asesorado, puesto que el congresista Bermejo dice que el señor Barranzuela es su asesor en aspectos de narcotráfico y de drogas, cómo no estar preocupados además cuando tenemos a este congresista que también está siendo procesado por temas de apología del terrorismo. Y entonces ahí entramos con otra unidad especializada que también tiene que hacer, no solamente ya con las unidades de inteligencia, sino con la DIRCOTE exactamente, precisamente. Hemos visto cómo las primeras semanas de gobierno ha existido por parte de las autoridades políticas presión hacia el sector interior, y desde el sector interior presión hacia lo de alto mando policial. Hay que recordar que como consecuencia de esa presión renunciaron los viceministros de ese entonces, en agosto, ¿no? El general León, que era el secretario interno, y el viceministro de Seguridad Pública. Entonces, no hay que mirarlo de una manera aislada, esto es un proceso que se viene dando desde hace ya semanas atrás, meses atrás, desde que el Castillo llegó a la presidencia de la República, porque sin duda hay pues problemas por parte de los que integran el comando político de Perú Libre con respecto a estos delitos que están siendo investigados por la policía y por el Ministerio Público. Muy Si el bien. ministro Ajá. ordena la investigación policial, estaría dejando en la orfandad total al Ministerio Público, que es quien conduce obviamente la ejecución, digamos, de la investigación en ámbito penal, ¿no? Quería hacerle dos preguntas más, por favor. Yo sé que le estamos quitando un poquito más de tiempo, pero creo que es necesaria para saber lo preocupante, el riesgo de esto. En caso de que, por ejemplo, a Vladimir Cerrón se le dicte prisión preventiva, recordemos que hace poco han estado buscando, han pedido asilo para Vladimir Cerrón. Entonces, tomando en cuenta de que controlan las fronteras, migraciones, o ¿qué pasaría ahí? Entonces, claramente habría un problema, insisto, un conflicto de intereses. Absolutamente, porque además el ministro Barranzuela es socio del abogado Raúl Noblecía, quien lo dijo públicamente en un programa de televisión, dijo que estarían evaluando la posibilidad del asilo para el señor Cerrón. Entonces, claro que es un conflicto de intereses. Usted bien ha dicho, tenemos la policía que ve las fronteras, y también del Ministerio del Interior depende la Superintendencia de Migraciones. No olviden, por ejemplo, el caso de Nostroza, ¿no? También fue otro tema que podía producirse de manera muy similar en el caso de Perú. Entonces, el caso de Cerrón, si es que se produce hipotéticamente lo que Noblecía propuso, ¿no? Que Entonces, continúan. por donde tenemos realmente muchas señales de conflicto de intereses, tenemos además un conjunto de antecedentes que dan pie a pensar con mucha preocupación de que algo se puede estar tejiendo, y además la verdad es que uno, si piensa sin ingenuidad, uno se pregunta entonces qué es lo que se ha negociado en estas reuniones antes de nombrar al gabinete, en donde un ministro como Carrasco, que ya estaba de alguna forma llevando su papel, bien o mal, pero lo estaba llevando con cierta independencia, y lo otro es la salida también del señor Cadillo, el ministro de Educación, para incorporar al señor Gallardo, que es una persona también ligada al FENATEP, y sabemos los vínculos de FENATEP con el CONARE. Entonces, eso también preocupa, porque los temas de orden público y los temas de terrorismo tienen que hacer con otras líneas del gobierno del señor Castillo, en donde los dos cambios
si bien ha hecho 2 cambios positivos, que son los del primer ministro y los del ministro de Trabajo, ha hecho 2 cambios que ha ido de mal en peor, ¿no? Ajá. Que es justamente poner a Valenzuela en lugar del ministro del Interior Carrasco, del exministro del Interior Carrasco, y poner a Gallardo en lugar de Cadillo. Entonces, Bello, así no es. podemos Así es, una no lectura podemos, parcial, así sino es. una Y lectura más esa integral. pregunta la vamos a insistir, ¿no? ¿Qué es lo que se ha negociado? Y tenemos que tratar de responderla. Termino con esto, por favor, don Ricardo. Hace poco, Perú 21 ya ha informado de que Guillermo Bermejo se ha reunido con el nuevo ministro del Interior. Es decir, a los primeros que ha recibido ha sido al señor Bermejo, quien además lo vemos muy animado y ha calificado esta designación, y permítame citarlo con esto, como que tiene un currículum espectacular y que además es un experto de lavado de activos, y obviamente también, y lo cito, al congresista Bermejo le va a dar la confianza. Entonces, termino con eso. ¿Qué le parece además que esta sea su prioridad, ¿no? Los primeros que ha recibido el ministro ha sido a Bermejo, y también citó a Perú 21, la reunión, según lo que registra Transparencia, ha sido con Trinidad Abarca, quien es amigo cercano de Bermejo, y hace poco presentado como testigo en el proceso, además del congresista Bermejo. Bueno, coincido con el congresista Bermejo de que el currículum mientras trabaja en la policía es espectacular, pero espectacularmente negativo. Entonces, sí, es espectacularmente negativo ese currículum. Como dije, policialmente pareciera más un prontuario que una hoja de vida. Y no me extraña la satisfacción y la felicidad del congresista Bermejo. Hay que ver que él también tiene un proceso abierto, que él también está siendo investigado, que la policía tiene que aportar nuevas pruebas, y que obviamente él ha tenido una serie de intervenciones relacionadas con la cooperación internacional. Él se ha tenido manifestaciones contrarias a la designación, por ejemplo, de Maurtua a la firma de los convenios con Estados Unidos en la lucha contra las drogas. Entonces, él supone, imagino que supone que al tener a un ministro de su confianza o de su forma de pensar, ya va a tener, me imagino, garantizada una investigación favorable, y me imagino de estar pensando que también va a tener garantizada el apoyo a las fuerzas cocaleras que él dice proteger. Y por cierto, están muchas de ellas dedicadas al cultivo ilegal de la coca, que es el insumo principal de la cocaína, y que eso nos tiene el problema del narcotráfico. Y que es su principal agenda últimamente, no es su prioridad. Muchísimas gracias, don Ricardo. Un fuerte abrazo. Igualmente, hasta pronto. Muy bien, agradecemos su disposición. Estábamos en conversación con el ex viceministro del Interior, don Ricardo Valdés. La verdad, interesante esta conversación. Necesitamos cada día saber qué sucede. Todavía no se ha puesto en confianza el gabinete Valdés. Esto va a suceder, Vázquez, perdón, en los próximos días, pero ya nos damos con estas sorpresas. Y no podemos darle un respiro al Perú, sí, necesitamos darle un respiro, tranquilidad, menos incertidumbre, pero no podemos darle respiro a quienes están vinculados con el terrorismo, y peor aún, o casi igual de sumamente preocupante, vinculados con la corrupción. Y en todo eso está Perú Libre, Cerrón, Bermejo y también el señor Bellido. Muy bien, congresista ahora. Bien, amigos, nosotros volvemos en cualquier momento con las noticias actualizadas en Perú 21 TV. Mientras tanto, despedimos la entrevista y la voz del 21. Volvemos.